¿Qué papel juegan los jóvenes? ¿Cuál puede ser su lugar dentro del ámbito geopolítico? Vamos a conversarlo y analizarlo aquí en Siempre en Casa. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña Henry Guillén, psicólogo social y de adolescentes, docente de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Hola Jorge, buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a la teleaudiencia también. Y bueno, un primer mensaje también expresarle mi solidaridad a las familias de San Juan de Miraflores que han sido afectadas por los incendios. Por Un gusto supuesto. saludarte. Gracias por tus palabras, Henry. Cuéntanos, por favor, esta denominada generación Z, ¿en qué se diferencia de anteriores generaciones que parecían un poquito más pegadas a la inacción, correcto? Se decía que eran algo así como ninis, ¿no? Ni estudiaban, ni trabajaban, ni les interesaba mucho el contexto social. ¿Estamos ante un despertar generacional? ¿Es así o no? Yo creo que un punto al que podemos partir es sobre todo la manera en cómo se entiende a las y los jóvenes actualmente, ¿no? Yo pertenezco a un proyecto que se llama Ser Adolescente en el Perú. Y de hecho, los datos con los que nos encontramos al momento de conocer un poco de qué manera ven a las y los adolescentes y en esa medida también a algunos jóvenes del Perú es que se tiene una visión un poco representada erróneamente por parte de las adolescencias y las juventudes. Creemos que solo verlos como una etapa de transición entre la adultez y una etapa previa es una manera difícil de comprenderlos, ¿no? Y creo que hoy en día hay una evidencia fuerte de la alta participación de jóvenes a nivel de la movilización política, que no olvidemos que ya se ha dado contundentemente ya hace unos años también, ¿no? Justamente cuando se dieron las movilizaciones en el marco de los días que gobernó Manuel Merino, también una movilización Sí, muy fuerte, es cierto. pero también consideremos que estamos viendo a una generación de jóvenes que viene de la pandemia también, ¿no? Que es una generación de jóvenes que también querramos o no, ha ido acumulando los diferentes impactos que la pandemia, las crisis políticas, los pocos espacios de participación que tienen también han ido generando algún efecto en ellos y ellas, ¿no? ¿Y cuáles son las principales demandas de la juventud en este momento? ¿Qué es lo que quieren? ¿Ser escuchados? ¿Ser tomados en cuenta? ¿Tener más participación política, por ejemplo? ¿Va por ahí la cosa? Yo creo que, claro, partimos de una pregunta elemental que tú has hecho, es qué espacios de participación realmente tienen las y los jóvenes en el país, ¿no? Ujú. Consideramos jóvenes que están también dentro del sistema educativo como jóvenes que no están dentro del sistema educativo, y creo que hay una fuerte demanda primero, por ser escuchados y escuchadas, ¿no? Creo que hay un fenómeno que se llama el adultocentrismo, que es a veces esta manera en que los adultos son quienes consideran que tienen la manera en cómo los jóvenes, los adolescentes entienden sus vidas. Y esto Claro. lamentablemente ha generado pocos espacios para visibilizar, uno, sus demandas, para generar espacios reales de participación y finalmente para tener mecanismos de visibilización de sus propios liderazgos, ¿no? Entonces yo creo que es una generación que, además de las generaciones previas, hoy en día tiene espacios de virtualización muy fuertes para poder participar. Entonces, estos Mm. habilitan formas de participación distintas, de repente a las que teníamos acostumbradas previamente. Hoy tenemos a jóvenes que pueden activar una movilización muy rápido, pero al mismo tiempo también tenemos jóvenes que no encuentran muchos espacios de interlocución donde ellos mismos puedan saber un poco sus demandas y sus voces, ¿no? Entonces, creo que estamos también en un espacio en el que, como país, creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos, es qué mecanismos realmente reales hemos generado para que las y los jóvenes puedan ser escuchados y puedan participar. ¿Y cuánto influye la tecnología para que un joven de esta generación, la generación Z, como se le denomina, ¿no? Pueda realmente desarrollar esas capacidades de liderazgo, por ejemplo? Te lo menciono porque se cuestiona mucho, ¿no? El apego de los adolescentes, de los jóvenes, al teléfono celular, a la tecnología, que a veces termina por mermar ciertas facultades de adaptación a la realidad. Te pongo un caso, ¿no? La tolerancia, por ejemplo. Claro, definitivamente igual el uso de las tecnologías finalmente son herramientas. Creo Ujú. que el punto va en cómo estas herramientas son adoptadas no solo por jóvenes, sino también de estos jóvenes cuando fueron menores, ¿no? De hecho, evidentemente hay mucha evidencia empírica que te dice que hay un riesgo de que niños, niñas desde muy tempranas edades usen, digamos, gadgets digitales, ¿no? Como celulares, tablets, pero Claro. eso no quiere decir que no sean formas ya luego cuando entran a la etapa de la adolescencia y la juventud, en la que encuentran en las tecnologías mecanismos de socialización, mecanismos de organización, pero también hay un riesgo que hay que considerar, que el excesivo uso de tecnologías también puede llevar a pocos espacios de
de participación de contacto directo, ¿no? Entonces, siempre hay Mm. que ver también el uso de estas tecnologías de una manera equilibrada que permita tanto espacios de conexión y participación virtual, sí, pero que eso no merme los espacios de participación directa y personal. Y querramos o no, creo que también la pandemia, digamos, probablemente ha generado un impacto acelerado del uso de estas tecnologías, Sí, claro, pero que también puede claro. haber llevado a impactos en la salud mental de las y los jóvenes por los pocos espacios de contacto directo, por los pocos espacios de socialización, que de alguna manera han querido ser reemplazados en espacios virtuales, pero ya hay mucha evidencia contundente de que te dice que los espacios virtuales no son suficientes para el contacto interpersonal, ¿no? Y ahora, Henry, ¿cómo ha cambiado la visión de los jóvenes? Claro, hablamos de su participación política, pero también hablemos de su participación en el ámbito laboral, ¿correcto? Porque estamos hablando ya de la irrupción de la inteligencia artificial, más allá del avance tecnológico. Estamos hablando de un escenario que en los próximos 2 o 3 años puede cambiar de manera radical. Sí, efectivamente, ¿no? Consideremos también que la irrupción de estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial, eh, de manera real o de manera proyectada también, pueden estar generando expectativas de mucha preocupación a las y los jóvenes sobre espacios de inserción laboral, ¿no? Esa es una realidad que tenemos que enfrentar y que creo que también va de la mano, bueno, yo trabajo también en una universidad y también hay mecanismos con los que como universidad debemos lidiar sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial en espacios educativos, ¿no? Entonces, lamentablemente, igual como siempre sucede, ¿no? La tecnología avanza más rápido de la que nosotros podamos ir generando mecanismos de uso adecuados. Entonces, lo que nos toca hoy, creo, tanto en espacios educativos y en espacios laborales es, uno, generar condiciones para que éstas sean vistas como herramientas que optimicen el desarrollo de capacidades, por ejemplo, en este caso de las y los jóvenes, pero también generar nuevos espacios para que la sensación de riesgo de las y los jóvenes respecto a su inserción laboral no se vea realmente afectada, ¿no? Entonces sí, Ujú. pues lamentablemente hay una aceleración muy fuerte sobre espacios laborales que se han visto irrumpidos por la inteligencia artificial. El punto realmente es cómo podemos responder como país a esas demandas y que esto no implique bloquearle oportunidades de desarrollo a jóvenes, ¿no? Que recién están empezando justamente sus primeros espacios laborales potencialmente. Y el joven de ahora realmente está interesado en informarse sobre no solamente lo que está pasando ahora, Henry, sino lo que ha pasado antes, por ejemplo, la época del terrorismo. Te lo pregunto porque es importante este punto considerando que hay ideologías extremas que pueden estar también captando, ¿no? Algunos de estos jóvenes que por desinformación o hasta por ingenuidad pueden caer en estas redes de ideologías bastante extremas de un lado y del otro, ¿ah? De cualquiera de los lados. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, te comento que yo soy un ayacuchano. Yo nací en Ayacucho, estudié el colegio ahí. Ujú. Luego ya fui a estudiar mis estudios superiores a la universidad aquí en Lima. Y hay algo que me preocupa mucho es cómo estos diferentes contextos de crisis política lamentablemente han llevado a la estigmatización de ciertos tipos de juventudes que vienen de algunos territorios, ¿no? Entonces, no es ajeno, por ejemplo, y lo lamento como país, por ejemplo, que el terruqueo haya sido uno de los fenómenos que haya crecido enormemente en este país, Sí, ¿no? claro, claro. Estamos viviendo fenómenos en los que simplemente por ser de una región te estigmatizan, simplemente por tener algún tipo de ideología política, porque todas las personas en general construyen una ideología política Mm. viéndolo psicológicamente, ¿no? Eh, Lamentablemente creo que hemos llegado a un espacio de intolerancia, pero que no es una intolerancia en general para todos y todas, ¿no? Lamentablemente hay espacios de jóvenes en su diversidad que vienen de algunas regiones que son constantemente estigmatizados, solo por el hecho, por ejemplo, de que un joven eh, mencione su identidad regional ya puede recibir Mm. una respuesta lamentablemente contundente y fuerte y estigmatizante por parte de la población y lamentablemente en muchos casos por parte de la capital, ¿no? Entonces, creo que sí, lamentablemente nos enfrentamos a un espacio de mucha intolerancia que afecta a los jóvenes, ¿no? Porque de alguna manera también yo veo reflejado también en los espacios más de la universidad, que es el espacio que creo más puedo conocer con jóvenes, Claro, que poco a poco se está perdiendo mucho qué es lo que sucedió en el país, ¿no? No olvidemos que vivimos en un país que vivió un periodo de violencia política muy por fuerte, supuesto, donde hubo grupos terroristas por que violaron supuesto. derechos humanos, pero también no olvidemos que también hay violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y creo que Sí. eso no puede ser silenciado de ninguna manera. Con Mm. solo decirte que en mi región hoy en día todavía existe un horno crematorio y ese es uno de los símbolos más fuertes de la violación de Ujú. derechos humanos que ha habido en el Perú. Entonces, creo que como país tenemos una responsabilidad enorme por, uno, porque la memoria no se pierda. Ujú. Lamentablemente, si perdemos los espacios de memoria, pues corremos el riesgo de que las cosas puedan volver a suceder.
Entonces creo que todos y todas, academia, Estado, sociedad civil, el sector privado evidentemente también, la iglesia, debemos comprometernos a que más allá probablemente de las ideologías, no podemos perder nuestros espacios de memoria, porque son la única manera en que podamos construir ciudadanía en conjunto, ¿no? Y eso es lo que más queremos para los jóvenes también. Me encanta tu mensaje, Henry, porque efectivamente un país que no conoce su historia corre el riesgo de repetir los mismos errores, ¿no? Y es importante que los jóvenes puedan conocer también qué pasó en nuestro país desde los distintos ángulos, comprender, como bien lo dices, que lamentablemente se registraron hechos dolorosos de ambos lados. Comprender ese contexto va a ayudar a que los jóvenes puedan encontrar su propio camino en una coyuntura bastante complicada como la que vivimos. Henry, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por tu aporte. No, Jorge, muchísimas gracias a ti por la invitación, a RPP también, y un saludo a todas y todos, y nuevamente mi solidaridad con las familias de San Juan de Miraflores. Gracias por la invitación. Gracias, Henry. Henry Guillén, psicólogo social y de adolescentes, docente también de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con nosotros aquí en Siempre en Casa, analizando el papel de los jóvenes en este contexto sociopolítico actual.